sería algo de hacer un poquito de arqueología política, tal vez para entender dónde está la raíz de este problema argentino, de por qué somos así una sociedad tan esquizofrénica, ¿verdad? Que se muerde la cola constantemente y que tiene estos problemas circulares, una calecita que siempre cae en el mismo lugar y no es un lugar positivo. Hola Fabián, es un buen ejemplo el que das de la calecita y la Argentina circular, pero yo te lo reformaría o lo reformularía como una montaña rusa, que es casi lo mismo, porque la montaña rusa, la clave que uno se olvida es que siempre se vuelve al punto de partida. Pero lo interesante es que la montaña rusa tiene barquinazos y movimientos muy violentos también. Entonces Argentina no es la calecita tranquila que da vueltas sin que pase nada, sino que nos vivimos impresionando por las alturas y cayendo en alta velocidad, con giros muy violentos. Pero la calecita funciona como la montaña rusa por el hecho de volver al punto de partida. Y para, vos decías, hacer arqueología, te pongo un año que es 1930. Argentina se cae del mundo en 1930 y desde entonces nunca consiguió volver a subir. Y se cae por dos razones. Una de ellas es, digamos, las dos son comunes. En 1930 pasan dos cosas. La crisis financiera internacional, que casi rompe el capitalismo, y la caída de democracias en todo el mundo, en parte asociadas con esta crisis financiera. Mussolini había llegado al poder 5 años antes, Hitler llegaría 3 años después. A Irigoyen lo derroca un golpe filofascista, solo que Uriburu, el general que lo derroca, dura poco, porque enseguida ganan los liberales, la interna de los militares, y entonces Argentina no sale para el fascismo directamente. Pero se rompen dos cosas, se rompe la economía y se rompe la política. Y desde entonces estamos buscando la vuelta. La política la arreglamos en 1983. Volvemos a la democracia después de medio siglo. La economía, durante un tiempo pensamos que la arreglamos, porque en vez de vender productos agropecuarios al mundo, producíamos industria para no importarla. Son los dos modelos económicos que tuvo Argentina, el agroexportador y el industrial sustitutivo, que se agota con el Rodrigazo, 1975. Desde entonces no sabemos para dónde mirar, qué producir y a quién vendérselo. Andrés, digamos, esta enfermedad argentina de caer siempre en lo mismo, tiene algunos síntomas. Y uno de los síntomas más graves, tal vez, es la corrupción. Esto de la corrupción no es una característica argentina, es una característica general de toda la región, de Hispanoamérica, pero también de Brasil. Y lo fue de la Europa del Sur durante mucho tiempo también. Uno podría decir, es la hispanidad, es el corporativismo, es el alma latina. En parte también es la falta de prosperidad. Esto está demostrado, no tiene que ver con la cultura nada más. Estas trampitas disminuyen cuando uno no necesita hacerlas. No es que los alemanes son más puros porque tienen un alma teutónica o porque fueron protestantes en vez de católicos. Es porque son ricos, porque también se mandaron sus macanas y el nazismo fue mucho más grave que la corrupción. Tal cual. Y el nazismo se produce porque en la Primera Guerra son derrotados y les imponen condiciones. A diferencia de la Segunda Guerra, donde son derrotados y les pagan la reconstrucción. Claro. Cuando vos sos rico no precisás hacer trampa. La cuestión es ¿por qué Argentina, que era tan rica hace un siglo, hacía trampa también? Y la respuesta, mira, es que no hacía tanta trampa hace un siglo. Porque ese puerto de contrabando, que era la aldea de Buenos Aires hace 2 siglos, era la metrópoli del mundo hace un siglo. Sí. En el centenario, en 1910, Buenos Aires era uno de los lugares al que los europeos querían venir. Y eso se había construido también sobre leyes fundamentales como la educación pública, como el servicio militar obligatorio, como la ley de residencia. A uno puede gustarle más o menos, pero el hecho de aceptar que vengan inmigrantes mientras se porten bien. Y si no, los mandamos de vuelta. La Argentina de hace un siglo, la Argentina del centenario, una Argentina de la ley. Por supuesto que había, hace un siglo, muchas injusticias, algunas opresiones, claro, mucha exclusión. Exclusión para el tiempo de hoy. Para el tiempo de entonces, Argentina y Uruguay, justamente el Río de la Plata, los países del contrabando, eran las sociedades más inclusivas de América Latina. Justo cuando estaba planeando la nota con vos, estalla este tema del escándalo de las vacunas VIP, ¿sí? De las vacunas de privilegio en el Ministerio de Salud, y con el fusible, bueno, obviamente un fusible justificado, ¿no? Que Ginés González García y su salida. Pero me quedé pensando en algunas cuestiones, no sé, semánticas, que tienen que ver con algunas palabras que quedaron flotando ahí,
que provinieron del propio Ginés, que son epopeya para ir a buscar las primeras vacunas, y travesura. O sea, de la epopeya pasó a la travesura por aquellos vacunados de privilegio. Y después, la palabra payasada, que baja del propio presidente, la dice en México cuando le molesta que la justicia tome cartas en este asunto tan delicado. Entonces, siempre tenemos para sorprendernos aquí, ¿eh? Sí, y lo que pasó en Argentina no es único. Esto lo tenemos que tener en claro los argentinos. En todos los países piensan lo mismo, que solo hay corrupción en el propio. Y en realidad la familia presidencial peruana está complicada. Sí. Hay decenas de miles de casos de gente que salteó la fila en Chile. Y digo decenas de miles de casos porque hay centenas de miles de vacunados. Chile está haciendo una campaña impresionante de vacunación y muchos se saltearon la cola. Hay obispos en España, hay funcionarios en otros países de Europa. Esto es un fenómeno relativamente común. ¿Cuál es el problema en Argentina? Tiene dos patas. El primero es que está centralizado desde lo alto del Estado. En Portugal hubo beneficios cuando quedaban vacunas sueltas, se las daban al marido de la enfermera o al panadero de la esquina, donde en el sanatorio compraban las facturas. Entonces hubo alguna especie de favoritismo, acomodo descentralizado, que igual costó algunas cabezas. Acá te vacunaban en el Ministerio de Salud. Esa es la primera. La segunda es la contradicción, el contraste, el océano entre el discurso y la práctica. Si no nos hubieran vendido el alto discurso moral, no nos hubiéramos ofendido tanto. El problema es que venían y te decían, el Estado te salva. Y lo que querían decir es, lo que no es Estado te mata. Y esto no es solamente inmoral, es erróneo. Es erróneo porque el Estado te mata también. En la dictadura el Estado no te salvaba. El Estado depende de lo que hagan los que lo conducen. Y los que lo condujeron hablaban alto moralmente y procedían bajo. Y es esto lo que irrita, no solamente a los ciudadanos, me parece importante, a los militantes del partido de gobierno, que tienen sus abuelitos sin vacunar, mientras el hijo de Moyano está vacunado con 20 años. Tal cual. ¿Y por qué se arranca desde tan alto en las campañas políticas, por ejemplo? Recuerdo a Macri diciendo en lo de Mirta Legrand, lo más fácil que hay es terminar con la inflación. Ahí estamos. O Alberto Fernández, vengo a terminar con la grieta y hay una profundización. Ahora se viene una marcha, el 27F, bueno, si miras Twitter, bueno, explota de expresiones que marcan una grieta tremenda. ¿Por qué no se elige la moderación y un camino, digamos, y un plan un poco más sensato cuando se le va a presentar a la población lo que un gobierno quiere hacer o intenta hacer? Siempre me lo pregunto. Tengo dos respuestas que son confluyentes. La primera tiene que ver con un mal diagnóstico. Creo que es el caso de Macri. Macri pensaba realmente que la inflación se resolvía fácil y con un gobierno creíble iban a llover inversiones. Era un pésimo diagnóstico, pero él estaba convencido. La otra es que cuando estás hablando a veces se te calienta el buche y decís cosas de las que te arrepentís en frío. Me parece que con Alberto Fernández pasa más esto. Se habla encima. No es que tenga un diagnóstico tan incorrecto, no sé si tiene un diagnóstico, no lo conozco el diagnóstico. Lo que parece es que cuando se pone a hablar, se calienta. Y esto, no soy psicólogo, uno lo percibe en Twitter, lo vimos tuitear durante años, diciendo barbaridades, insultos, no los borró los tweets, están ahí para que cualquiera los vea. Se calienta y dice cosas que en frío quizás no diría. Entonces lo que tiene que hacer es no hablar en caliente, tan sencillo como esto, pero ¿quién somos nosotros para decirle al presidente cuándo tiene que hablar y qué tiene que decir? ¿Cómo ves esto de que una parte de la población, o de la masa votante, si querés, que en definitiva va a ir a decidir, está de acuerdo con una amnistía a los denominados presos políticos? Del otro lado se los denominan los presos de la corrupción, y esa otra parte de la población pide que sigan en la cárcel o que más vayan a la cárcel inclusive. Es, digamos, que se juegan ahí dos pulsiones, dos extremos en la sociedad. Esto a mí me da miedo. ¿Hacia dónde nos lleva? No hay nada en el medio. Esto es un producto de la psicología. Los últimos estudios de psicología de la conducta, por el cual un psicólogo y un economista que hace estos estudios ganaron el Premio Nobel de Economía, muestran que los seres humanos tenemos lo que se llama un sesgo de confirmación.
Tendemos a seleccionar la evidencia que ratifica nuestras creencias. Nosotros creemos algo, nos presentan pruebas de lo opuesto, pero también alguna que favorece lo que nosotros pensamos y seleccionamos esta última. Entonces, de cada lado de la grieta se piensa que el corrupto es el otro. En el kirchnerismo están convencidos de que Macri tenía empresas offshore y que es un ladrón y que hacía contrabando con Sebel y que el padre, bueno, Macri mismo dijo que su padre había hecho algunas cositas non sanctas. Y por supuesto que enfrente del kirchnerismo están convencidos de que Cristina es la reina de los ladrones y que tendría que estar presa, como Julio De Vido y como los bolsitos de López. Y no hay manera de convencer a ninguno de los grupos de lo contrario. De lo que se trata entonces es de tener un sistema imparcial de arbitraje. Cuando uno juega al fútbol, ya sabe que el otro va a creer que le hicieron penal en su área, y vos también crees que te lo hicieron a vos. Es muy sencillo, siempre se ve así. Por eso hay un árbitro que es imparcial. La justicia juega ese papel. El problema es que en Argentina la justicia está sospechada. Cada sector piensa que la justicia es un referee bombero. Y no creemos, todos pensamos, todos, es importante, que existe el lawfare, la utilización de la justicia para fines políticos. Lo cree Cristina, pero lo cree Macri también. Macri cree que Cristina usa jueces para perseguir a su familia. Y Cristina cree que Macri usa jueces para perseguir a su familia. Y nadie piensa que los jueces en Argentina funcionen muy bien. Este es el problema. Y no fue siempre así. Porque con Alfonsín en los 80 teníamos una Corte Suprema maravillosa y una Cámara Federal que metió presos a los comandantes. La justicia funcionaba bien y se fue degradando a partir del menemismo, siguiendo con el kirchnerismo y sin que la arregle el macrismo. Cada uno trató de usarla para sí. Es la justicia que produjimos. ¿Cómo hacemos para cambiarla todos, si todos fuimos cómplices de construirla? ¿Por qué seremos así, no? Es una reducción muy, muy simple, ¿no? Pero, bueno, aquello que dice algo así como que Argentina es un gran país, el problema es que tiene argentinos, ¿verdad? Y los jueces son argentinos y los políticos, los gobernantes son argentinos y el argentino común no los ve como eso, no se ve reflejado en eso. Bueno, llega allí a manejar a la nación aquellos que nosotros, los propios argentinos, elegimos. Estamos en un rompecabezas giratorio, hablando del principio de esta Argentina circular, donde no se ve la salida. Y vos, además, dijiste en esa nota, estamos condenados al fracaso. ¿Hay salida? No sé si lo dije de esa manera. Estamos condenados al fracaso si seguimos repitiendo lo que venimos haciendo. Pero no soy determinista. Y una buena noticia, fíjate que los argentinos en el exterior suelen destacarse. Los argentinos, cuando salimos de Argentina, cumplimos la ley del país que nos recibe. En Argentina no la cumplimos porque pensamos que el otro no la va a cumplir. De lo que se trata es de generar conductas ejemplares, desde arriba, desde el poder. Y esto lo decía Perón también, el pez se pudre por la cabeza. Si los políticos que están arriba, si los dirigentes se comportan como corresponde, el ejemplo baja a la sociedad. Ahora, si arman vacunatorios VIP en el Ministerio de Salud, lo que estamos haciendo es potenciando la desconfianza y alimentando el incumplimiento de la ley. Ese es el problema, la conducta de los de arriba. Bueno, Andrés Malamud, bueno, te convoqué para algo realmente muy, muy difícil, pero bueno, nos abriste la cabeza en muchos sentidos, ¿no? Porque explicar a la Argentina con todos sus problemas y con los argentinos adentro es bastante, muy, muy difícil, ¿no? Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Gracias a vos por el desafío, fue un placer como siempre conversarlo con vos. Gracias, Fabián. Andrés, adiós, gracias. Un abrazo.